¿Acaso el amanecer entendía de soledades? Mateo Valdivieso, a sus 78 años, creía que sí. El sol que despuntaba sobre los ocres campos de Valdecabras en la Soria más despoblada parecía siempre dudar antes de verter su luz sobre su vieja casa de piedra, como si supiera que dentro solo encontraría el eco de una vida que se apagaba con la misma parsimonia con la que él se levantaba cada día. El café, negro y amargo como algunos recuerdos, era el primer ritual. Luego la lenta inspección de sus dominios, el corral vacío donde antes balaban las ovejas, el huerto que sus manos artríticas ya apenas podían trabajar y la mirada perdida hacia el horizonte, allí donde la tierra se fundía con un cielo casi siempre implacable. Sofía ya no estaba para comentar la sequía o la belleza esquiva de una amapola solitaria. Hacía una década que su risa se había convertido en un susurro en la memoria de Mateo, un ancla a tiempos más sencillos, quizás más felices. Hoy abrocharse el último botón de la camisa le llevó un tiempo exasperante, y un dolor sordo en la cadera le recordó una vez más que el cuerpo también guardaba su propio calendario de abandonos. El teléfono sonó, estridente, rompiendo la quietud. Era Carlos, su hijo mayor, desde Madrid. La voz, como siempre, práctica, con un deje de prisa que a Mateo se le antojaba casi una ofensa en la lentitud de Valdecabras. «Papá, ¿cómo estás? Escucha, este fin de semana vamos a subir los tres, Elena, Javier y yo. Tenemos que hablar de cosas importantes». Mateo apretó los labios. Cosas importantes. Sabía lo que eso significaba. No era la primera vez. Aquí siempre hay cosas importantes que hacer, hijo. La tierra no espera. Ya, papá, pero esto es diferente. Es por tu bien. Mi bien, masculló Mateo para sus adentros. Su bien siempre parecía estar en algún lugar lejos de Valdecabras. Colgó con un «aquí os espero», que sonó más a sentencia que a bienvenida. En Madrid, Elena colgó el teléfono con su hermano y suspiró. El estrés de la consultora, sus dos hijos adolescentes en plena efervescencia, la hipoteca. La culpa hacia su padre era una sombra persistente que intentaba acallar con llamadas cortas, llenas de promesas de visitas que rara vez se materializaban. Cosas importantes, había dicho Carlos. Elena sabía que se avecinaba otra batalla perdida, otra ración de frustración para todos. El fin de semana llegó con la precisión de una condena. Los coches de Carlos y Javier levantaron una polvareda al entrar en el camino de la finca. Elena llegó un poco más tarde, su rostro pálido por el viaje y la tensión anticipada. Intentaron ser amables. Repartieron besos que sonaron huecos en la vasta cocina de Mateo, donde el olor a leña y a guiso lento luchaba por imponerse a la frialdad que traían consigo. «Papá, la casa está muy grande para ti solo», comenzó Carlos tras un primer plato de migas que apenas probaron. Javier asentía en silencio, mirando su móvil disimuladamente. «Y peligrosa», añadió Elena con genuina preocupación en la voz. «El otro día resbalaste, ¿no? A tu edad, una caída». Mateo los miró uno a uno. Sus hijos, extraños con su misma sangre. «Esta casa me ha visto nacer y me verá morir», dijo con una calma que no presagiaba nada bueno. «Y de caídas ya me levanto yo». Carlos carraspeó, impaciente. «Papá, hemos estado mirando. Hay una residencia en Soria capital muy buena. Estarías atendido con gente de tu edad o podrías venirte una temporada con Elena a Madrid». El rostro de Mateo se endureció como la piedra de sus muros. ¿Una residencia? ¿Encerrado como un trasto viejo? ¿Y qué iba a hacer yo en Madrid, Elena? ¿Estorbar? De mi casa no me saca nadie más que con los pies por delante. Y si es para eso, mejor que no tengáis tanta prisa. La discusión subió de tono. Carlos argumentaba con la lógica aplastante del pragmatismo. La finca no daba beneficios, solo gastos y preocupaciones. Elena intentaba apelar a los sentimientos, a la tranquilidad de ellos, sus hijos. Javier, por fin, levantó la vista del móvil para decir que papá tiene que entender que ya no está para estos trotes. Mateo se levantó, la silla arrastrándose ruidosamente sobre el suelo de baldosas. El único que parece no entender aquí sois vosotros. Esta es mi vida. Y punto. Se marcharon al día siguiente, dejando tras de sí un silencio más denso, una soledad más afilada. Mateo se sentó en el porche, mirando cómo el polvo de sus coches se asentaba de nuevo en el camino. «Mi bien», repitió con sorna. Pasaron las semanas, quizás meses. El calendario de Mateo lo marcaban las estaciones, no los días. Tras la visita, la soledad se había hecho más palpable, como un animal agazapado en los rincones. Un día, mientras intentaba arrancar unas hierbas resecas del huerto, una figura desconocida apareció al final del camino. Era una mujer joven.
de unos 30 años, con una mochila y una sonrisa tímida. «Buenos días», dijo. «Soy Lucía. Lucía Herreros. Soy historiadora del arte. Me han dicho que en su propiedad hay una vieja ermita en ruinas». Mateo la miró con desconfianza, otra extraña queriendo algo. «Una ermita, sí. 4 piedras caídas, nada que ver. Me encantaría echarle un vistazo, si no es molestia. Estoy investigando el patrimonio olvidado de la comarca». Algo en la pasión genuina de sus ojos, en su trato respetuoso, desarmó un poco a Mateo. Quizás fue la palabra olvidado que resonó con su propio sentir. Molestia ninguna, pero no espere gran cosa. La acompañó hasta la ermita, un pequeño edificio de piedra casi devorado por la hiedra y los años en un extremo de la finca. Para Mateo siempre había estado allí, como el viejo nogal o el arroyo seco. Lucía, sin embargo, la miraba con una fascinación que a él le resultaba incomprensible. «Es increíble», murmuraba ella, tocando las piedras, asomándose con cuidado al interior oscuro. Podría ser del siglo XII o incluso anterior. Poco a poco, Lucía se convirtió en una presencia habitual. Venía 2 o 3 veces por semana con sus cuadernos y su cámara. Al principio, Mateo la observaba desde la distancia. Luego empezó a acercarse. Ella le preguntaba cosas sobre la finca, sobre la historia del pueblo. Él, sorprendiéndose a sí mismo, le contaba anécdotas de sus abuelos, de cómo era Valdecabras cuando los niños corrían por todas las calles. Lucía escuchaba con una atención que sus propios hijos nunca habían tenido. Un día, mientras él intentaba clavar una estaca en el huerto, un mareo lo hizo tambalearse. Lucía, que estaba cerca, acudió rápidamente. «Don Mateo, ¿se encuentra bien? Está usted muy pálido». Él se recompuso, restándole importancia. «Cosas de la edad, muchacha. Nada». Pero ella insistió en que se sentara, le trajo un vaso de agua de la casa. Ese pequeño gesto de cuidado, tan natural, tan desinteresado, conmovió a Mateo de una forma que no esperaba. Las llamadas de sus hijos seguían siendo esporádicas. Carlos volvía a la carga con la venta, mencionando un posible comprador muy interesado. Elena llamaba para preguntar cómo estaba, su voz siempre teñida de una culpa que no se traducía en acciones concretas. Javier apenas llamaba. Animado por la curiosidad de Lucía, Mateo empezó a pasar más tiempo en la ermita. A veces simplemente se sentaba en una piedra al sol observándola. Otras, con más esfuerzo del que admitiría, retiraba algunos escombros, alguna rama caída. Lucía, un día, con extremo cuidado, limpió un trozo de pared interior, y bajo la suciedad acumulada aparecieron los débiles trazos de un fresco antiguo. Un rostro, un color. «Don Mateo, mire esto», exclamó ella emocionada. «Hay pinturas murales. Esto es importantísimo». Él lo miró sin entender del todo la magnitud del descubrimiento, pero la alegría de Lucía era contagiosa. Por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de algo parecido al propósito. Un tarde, mientras intentaba alcanzar una lata en la estantería más alta de la cocina, perdió el equilibrio y se golpeó la cadera contra la mesa. El dolor fue agudo, pero consiguió levantarse. No llamó a sus hijos. ¿Para qué? ¿Para oír otra vez el sermón sobre la residencia? Al día siguiente, cuando Lucía llegó, notó su cojera. «Don Mateo, esa cadera, ¿qué le ha pasado?» Él intentó quitarle hierro, pero ella insistió en mirarle el golpe. Le aplicó un poco de la pomada que llevaba para las picaduras de insectos. De nuevo, ese cuidado sencillo, directo. Su vínculo se fortalecía en esos pequeños gestos. Carlos apareció sin avisar una mañana de otoño. Venía solo. «Papá, tenemos que hablar en serio. He traído una oferta». Desplegó unos papeles sobre la mesa de la cocina. Una empresa constructora, un proyecto grande en la zona, una cifra con varios ceros. Quieren los terrenos para un complejo. Pagarían bien. Con esto podrías vivir como un rey en la mejor residencia de Soria y aún sobraría. La presión era brutal. Mateo sintió un nudo en el estómago. Miró a Carlos, a su hijo, que parecía ver en aquella tierra solo un montón de euros. «Esta tierra no está en venta, Carlos. Y ya te he dicho que de aquí no me muevo». «Pero papá, es una locura. Es tu futuro nuestra tranquilidad». «Mi futuro está aquí», dijo Mateo, señalando el suelo con un pie. «Y mi tranquilidad también. Esta tierra tiene otros planes». Carlos se marchó dando un portazo, mascullando palabras sobre la terquedad y la vejez. Mateo se quedó solo, temblando ligeramente. La oferta, la insistencia, lo habían dejado exhausto y con un mal presentimiento. Al día siguiente, con el pretexto de ir a comprar unas semillas al pueblo comarcal, Mateo cogió el viejo autobús y se bajó en la parada del notario. Entró con paso lento pero decidido.
nadie supo qué hizo allí dentro. Lucía seguía con sus visitas, ajena a la tormenta familiar. Le mostraba a Mateo los avances de su investigación, los dibujos que hacía de los frescos, las teorías sobre el origen de la ermita. Para Mateo, esas conversaciones eran un bálsamo, un refugio. El invierno se acercaba, y con él los días más cortos y fríos. Una tarde, mientras intentaba asegurar con unas cuerdas una parte del tejado de la ermita que amenazaba con desplomarse, una de las viejas tejas cedió bajo su pie. Perdió el equilibrio. La caída fue seca, brutal. Quedó tendido sobre la tierra húmeda, el dolor en la pierna y la espalda paralizándolo. Intentó gritar, pero la voz apenas le salió. El cielo gris de Soria era lo último que veía con claridad. Pasaron horas. El frío empezaba a calarle los huesos. Cuando ya casi había perdido la esperanza, oyó la voz de Lucía llamándolo. «Don Mateo, ¿está usted aquí?» Lucía lo encontró pálido, tiritando, pero consciente. Con una entereza sorprendente lo cubrió con su propia chaqueta, llamó a emergencias y luego a Elena, el único número de contacto que Mateo le había dado por si las moscas. El hospital de Soria era un laberinto de pasillos blancos y olores asépticos. Mateo se sentía pequeño y desvalido en aquella cama extraña. Sus 3 hijos llegaron atropelladamente, los rostros desencajados por la preocupación y, quizás, por la culpa. Carlos no paraba de hacer preguntas a los médicos, como si buscara un culpable. Elena lloraba en silencio junto a la cama, cogiéndole una mano que Mateo apenas sentía. Javier miraba por la ventana, incómodo. Las conversaciones eran tensas, llenas de reproches velados. «Te lo dijimos, papá, vivir solo», comenzaba Carlos. «Si hubieras estado en la residencia», susurraba Elena. Mateo los escuchaba con una lejanía infinita. Ya no tenía fuerzas para discutir. Solo sentía un cansancio inmenso y una extraña paz. Unos días después, en un momento de lucidez, cuando la fiebre había remitido un poco, pidió hablar a solas con Elena. «Hija», comenzó, la voz apenas un hilo. «Esa tierra, Valdecabras, es más que un trozo de campo». Elena lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, sin comprender del todo. «No te preocupes ahora por eso, papá. Descansa. Hay cosas que el dinero no puede comprar, hija, ni vender. Recuerda eso. Recuerda la ermita. Fue una despedida tácita». Elena sintió un escalofrío, una premonición. Mateo Valdivieso falleció 2 días después, al amanecer, justo cuando el sol comenzaba a iluminar, esta vez sin vacilar, los campos de Soria. El funeral en Valdecabras fue breve y desolado. Un puñado de vecinos ancianos, el cura, Lucía con los ojos enrojecidos y los 3 hijos vestidos de un luto que parecía más una formalidad que un sentimiento profundo. La tensión entre ellos era palpable, una corriente subterránea de reproches no dichos y expectativas sobre lo que vendrá después. Una semana más tarde se encontraron en la notaría del pueblo comarcal para la lectura del testamento. Don Anselmo, el notario, un hombre que conocía a Mateo de toda la vida, carraspeó antes de comenzar. Carlos se removió impaciente en su silla. Elena apretaba un pañuelo entre las manos. Javier miraba un punto fijo en la pared. «En pleno uso de mis facultades mentales», comenzó don Anselmo con voz solemne. El testamento era corto y directo. Mateo Valdivieso legaba la totalidad de su finca en Valdecabras, incluyendo la casa y la ermita de San Bartolomé, a una futura fundación cultural sin ánimo de lucro que llevaría el nombre de Fundación Valdecabras y Ermita de San Bartolomé. Ponía como condición indispensable que la ermita fuera completamente restaurada y abierta al público para su estudio y visita. Para asegurar el cumplimiento de sus deseos, nombraba a Lucía Herreros, historiadora del arte, como supervisora y garante del proyecto de restauración, asignándole una pequeña pensión vitalicia con cargo a los posibles rendimientos de la fundación, siempre y cuando se cumplieran estrictamente los términos de la restauración y apertura. A sus hijos, Carlos, Elena y Javier Valdivieso, les legaba objetos personales. A Carlos, su vieja navaja de pastor, la que siempre llevaba en el bolsillo. A Elena, el mantón de lana que había sido de Sofía, su madre. A Javier, una pequeña colección de monedas antiguas que Mateo había ido guardando sin ningún valor económico aparente. Junto a cada objeto, una breve carta manuscrita. El silencio en la notaría era tan denso que se podía cortar. Carlos fue el primero en reaccionar. Su rostro pasó del asombro a una ira contenida que terminó por estallar. «Pero esto es un insulto. Nos ha desheredado. Esa tierra, la finca entera, valía una fortuna con la oferta que teníamos. Esa muchacha se lo ha llevado todo.
Don Anselmo lo miró con severidad. Don Mateo ha sido muy claro en sus disposiciones, don Carlos, y la señorita Herreros no se lleva nada para sí, más allá de una asignación condicionada a un trabajo muy específico. Elena rompió a llorar desconsoladamente. Las palabras de su padre en el hospital: hay cosas que el dinero no puede comprar ni vender, recuerda la ermita. Cobraban ahora un sentido demoledor. Finalmente comprendía la profundidad de la soledad de su padre, el valor que él le daba a su tierra, a su historia, un valor que ellos nunca habían sabido ver, cegados por la prisa, por el sentido práctico, por el dinero. La carta de su padre, que abrió con manos temblorosas, no contenía reproches, solo recuerdos de su infancia en la finca, preguntas sobre si aún recordaba el sabor de las cerezas del árbol junto a la ermita. Cada palabra era una punzada de culpa. Javier permaneció en silencio, la carta de su padre en la mano sin abrir, la mirada perdida. Quizás, por primera vez, estaba asimilando la verdadera dimensión de lo que habían perdido, que iba mucho más allá de una herencia material. La relación entre los hermanos, ya tensa, se fracturó definitivamente ese día. Carlos no podía perdonar lo que consideraba una traición y una pérdida económica imperdonable. Elena se sumió en un mar de remordimientos tardíos. Javier se encerró aún más en su mutismo. Pasó un año. La primavera volvía a vestir de verde los campos de Valdecabras. En la ermita de San Bartolomé los andamios comenzaban a rodear los viejos